Perfecto. So, good evening to everyone. Welcome to your English class. Recuerde que continuamos con la guía de aprendizaje. Nosotros ya pasamos a la número 2, ¿no? Arrancamos en la número 2, porque ustedes me han dicho que ya ustedes sí hicieron la número 1. Porque ya la uno ya nosotros habíamos hecho todas las actividades. Ya habían hecho todas las actividades, bueno, pero quedamos que en cuanto a temática iba a seguir explicándoles desde lo básico, ¿cierto? Para que tuvieran claro que digamos que el trabajo que habían hecho era más como cumplir con las actividades, pero a nivel gramatical en general de inglés, no mucho, ¿cierto? Sí, sí estamos. Sí, señora. Ok. Sí, ¿Ustedes habían realizado también con nuestro profe el folleto? Dime. sí, señora, ya lo hemos realizado. Bueno, que me parece súper importante y práctico. Después de la aplicación, digamos, como del verbo to be, que fue lo que les expliqué la vez pasada, que sirve para hablar de información básica, ¿cierto? ¿Qué información básica puedo yo emitir con el verbo to be? Mi nombre, mi edad, puedo describirme, puedo expresar cómo estoy, mi profesión, mi nacionalidad, mi ubicación y hablar de fechas. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? La aplicación de ese verbo to be. ¿De acuerdo? Sí, Perfecto. ¿Qué quiero que veamos el día de hoy? Algo súper básico y que me parece fundamental es conocer el manejo del presente simple, que es un tiempo que sirve para hablar de información en general sobre mi vida. Entonces te preguntan, por ejemplo, dónde trabajas, qué haces, a qué te dedicas, dónde vives, cuáles son tus hobbies, cuáles son tus pasatiempos. En general, estamos hablando de una información un poquito más allá de lo básico, pero que también está relacionado con mi hoja de vida. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que eh, vamos a dejar, vamos a realizar esto. Quiero que hagamos una estructura básica de hoja de vida. Que en caso de que digan, profe, yo quiero aplicar para un intercambio. Y como recién intercambio, donde parte de mi trabajo o pago fue aprender inglés, ¿cierto? Y en pago a eso, pues voy a dedicarme a una actividad muy física y sobre todo, por ejemplo, con el manejo de ustedes de la parte administrativa de transporte, todo lo de logística, se da bastante. Yo tengo amigos que se van a manejar esa parte a Canadá o a parte de los Estados Unidos, donde pues la gente le gusta trabajar mucho cuando es invierno, pero igual pues tiene un trabajo, está aprendiendo el idioma y está ejerciendo parte práctica de su carrera, ¿cierto? Pero pues necesitamos al menos tener la habilidad de enviar nuestra información básica relacionada a una hoja de vida. ¿Estamos? Señora. Bueno, entonces, hay un tiempo general que se utiliza para hablar de información general. ¿Sobre qué? De información general donde trabajo, dar información adicional a qué me dedico, cuáles son normalmente mis funciones, que normalmente hace parte pues de mis actividades diarias. Ese tiempo se llama presente, sí. Entonces, sirve para dar información general sobre mi vida, ¿cierto?
dónde trabajo, a qué me dedico. Entonces, normalmente es el tiempo que utilizamos siempre en las hojas de vida, dónde trabajo, dónde vivo, cuáles son mis habilidades, ¿cierto? Digamos que qué puedo hacer, qué no puedo hacer, eh, qué habilidades en cuanto a informática tengo o en conocimiento de mi carrera. Entonces, quiero que tengamos esos términos específicos para hablar sobre esas habilidades que tengo en cuanto a mi trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, para hablar de presente simple, hay que tener en cuenta dos grupos generales. Cuando hablamos de sujeto singular, recuérdenme quiénes son los sujetos singulares. El sujeto singular. Son lo mismo, ¿no, profe? Dime, sujeto singular cuando habla de una persona. ¿Quiénes son los nombres singulares? Que no sería yo, tú, Cuando Ajá, habla de una pero los persona específica. singulares son él. she, he y it. ¿Vale? Y ese you que tú me nombrabas son plurales de venga. You, they, we, Fue, y el we, yo entra dentro del grupo de plural. Profe, ¿pero por qué? Porque cuando me preguntan, me dicen, oye, ¿tú trabajas? Entonces, ¿qué pronombre utilizan para formularme la pregunta? You. Y cuando respondo va a ser I. Ya lo vamos a ver. Profe, ¿por qué separas en estos dos grupos? Resulta que hay dos reglas principales cuando vamos a dar información general sobre alguien, algo, sobre mí. Y son reglas en las que cuando voy a hacer una afirmación y el sujeto es singular, ese verbo debe llevar en sí. Cuando voy a hacer la negación para ese sujeto singular, voy a utilizar el auxiliar does not o doesn't. Vamos a hacerlo pegadito para que no me lo vayan a confundir. Doesn't. Y el verbo enseguida va a ir normal. ¿Por qué, profe? Porque ya el doesn't me hace la función de la S. Y cuando voy a preguntar, el auxiliar que utilizar es el does. Luego sigue el sujeto y el verbo normal. Por ejemplo, were at, o, bueno, el trabajo work, study. ¿Qué otros verbos así relacionados con capacitación? Work, study. ¿Qué otro verbo? Practicar, practice. ¿Qué verbos se saben ustedes así que sean importantes para hablar sobre su experiencia? Lo que estudio, lo que trabajo, lo que practico. ¿Qué otro verbo conocemos así? O creamos que es importante saber inglés. Para hacer el ejemplo, ¿no? Porque ya vamos a tener una base. beber, ¿Cuál, perdón? tomar o beber, que es drink. Sí, pero eso es más para nuestras rutinas diarias. Pero vamos a colocarlo acá. Entonces, profe, recuerda que es siguientes para la información general sobre mi vida. Igual lo que queremos enfocar es a hoja de vida, ¿cierto? A mi hoja de vida. Pero también me sirve, eh, para hablar sobre mis rutinas. Mi rutina diaria siempre tiene que ver con el presente simple. Daily routine, rutina diaria. Entonces, cuando más hablar sobre lo que hago normalmente, ¿no? Me levanto, voy al gimnasio, me dedico a esto, en mi tiempo libre hago esto. Todas las actividades cotidianas que hacemos día a día tienen que ver también con este tiempo. Entonces, tenemos tres preposiciones básicas, porque recuerdas que vamos a hablar en general. Vamos a decir que
Primero vamos a utilizarlo a un pronombre singular. Ella trabaja, vamos a decir, le coloqué ese porque ahí hablo de ella. Ella trabaja from Monday to Friday. ¿Y en dónde? Coloquémosle en un lugar, ¿en qué lugar? En, en, no sé, alguna empresa nombrada con La lo que oficina, ¿no? in the office. Pero yo aquí lo puedo cambiar por un nombre propio, ¿de acuerdo? Para decir en tal oficina específica, por ejemplo, consultores y asociados, en cierto, puedo colocar el nombre específico. Okay. Entonces, ¿cuál es la regla que debo seguir aquí? Que el verbo, ¿cuál es el verbo, profe? La primera palabra. Hay verbos que tienen dos o tres palabras, no importa. La primera palabra es la que lleva ese. Puede ser solo con el verbo para que lo entendamos. Ahora, voy a negar. ¿Qué auxiliar debo colocar antes del verbo el doesn't? Para decir que ella no trabaja. Profe, si coloco el no solito, hay un error gramatical. Porque siempre el auxiliar debe acompañar el no. En este caso, para este tiempo presente simple es el does. Y el verbo ya me queda sin ese. Y cuando voy a preguntar, inicio con el auxiliar does, luego sigue el sujeto y el verbo queda normal. ¿Por qué? Porque ya el auxiliar tiene la S. Dígalo cómo hacemos una afirmación y así me pregunta cuando hablamos de una persona. ¿Sí o no? ¿Es claro o no es claro? Yo me perdí. Dime. A mí no, me perdí. Se perdió. Bueno, vamos a quitarle todo esto. Vamos a utilizar el verbo work. ¿De acuerdo? Vamos a decir, ella trabaja y vamos a colocarle solamente la hora. Ella trabaja a las 8, at 8. Entonces, ¿qué reglas debo aplicar en presente simple? El verbo debe llevar ese al final de la palabra. ¿Ok? Esa es una regla gramática. Cuando niegas, cuando dices que no trabaja, le vas a agregar el doesn't antes del verbo. Y para preguntar, el does antes de el sujeto. De esa manera hacemos una estructura de afirmación, negación y pregunta. Ahora, vamos a hablar de Julio. Se aplican las mismas reglas. Julio. Vamos a decir que Julio practica qué? Practice soccer. Como estoy hablando de él, ¿qué pasa con el verbo? Simple, Dime. presente simple. Ajá, ¿y qué pasa? ¿Qué debo pegarle? La S. La S al soccer. Sockers. No al practice, ¿no es el verbo? Es correcto. Entonces, como les decía, no puede, el verbo puede llevar varias palabras. Practico deporte, practico fútbol, cierto, la continuidad de la frase puede ser muy larga, pero la regla me dice que esa es la primera palabrita la que debe llevar ese, ¿de acuerdo? Entonces, Julio practices soccer. Vamos a decir que todos los viernes, every Friday. Sí, Dale, segundo, por favor. ahorita- ok. They were at 9 o'clock. She doesn't work. Profe, no te escucho, ¿estás hablando? Okay, thank you. Julio practice soccer every Friday. Estoy agregando
palabras de tiempo, voy complementando para que se vayan acostumbrando. Aquí normalmente cuando yo hablo de rutinas, digo cuándo lo practico, a qué horas, ¿cierto? Porque se supone que hace parte de una rutina. Yo trabajo todos los días a las 8, o yo simplemente digo, yo trabajo a las 8 los lunes, o yo digo, yo practico deporte o voy al gimnasio cada fin de semana. Eso habla sobre rutina y por eso aplicamos las reglas del presente simple. ¿Ok? Ahora, eso luego, profe, lo que hay pegadito al sujeto. Entonces, si voy a negar, ¿qué auxiliar le agrego? Doesn't. El doesn't y tiene que ir antecitos de la primera palabra. El verbo puede ser 3, 4 palabras, pero la primera que está ahí pegadita, ahí es donde inicia el verbo. Entonces, doesn't, ¿qué pasa con la S del verbo? Chao, Ese es ¿cierto? negativo. Ahí está positivo, profe. Le agregué el auxiliar, ¿cierto? El doesn't. Sí. Listo. Entonces ya le quito la S al verbo porque ya le agregué el auxiliar. Es decir, cuando utilizo el auxiliar para negar, que es el doesn't, o el does para preguntar, ya la S la lleva el auxiliar. Y para preguntar, ¿qué debo agregarle al inicio? El doesn't. El das. 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 Entonces, das se pronuncia das. Das, Señor, Castillo, Das. Chi- das Julia. No, me dijeron que tenía que avisar cuando te fueras, pero no, ¿cierto? ¿Ya qué? Das. No, yo no sé, ahí hay... It's okay. por favor, si Sí, estás hablando algo diferente, pues el micrófono. Hola, hola. Mucha ¿Eso está roto o es un por ahí. pelo? Ay, qué Angie, por favor, princesa, puede cerrar el micrófono, reina, gracias. Listo, muchachos, no te preocupes. Listo, ahí ya quedó pregunta. ¿Cierto? ¿Cómo respondo que sí? Yes, que estoy hablando de he y el auxiliar das. Así es que se responde como una respuesta de sí o no. Ven, Julio practica soccer, fútbol todos los viernes. Sí, él lo hace. Este yes he does es simplemente responder sí, lo hace, ¿ok? O no, he does. Esa es una manera de responder sí o no. ¿Claro hasta ahora? Sí, señora. Perfecto. Yes, teacher. Ahora voy a hablar sobre yo o algún sujeto plural. Ahí ya cambian las reglas. Cuando el sujeto es plural o yo, el verbo va normal. Aquí ya no utilizo eso. Cuando voy a negar preguntar, ya no necesito el das, sino que voy a utilizar el don't o el se pronuncia el don't para negar. Entonces aquí ya no me preocupo por la S, ¿no? Y el do antes de el sujeto y luego el verbo no. Entonces, voy a decir que yo trabajo. ¿A qué hora trabajan ustedes, muchachos? I work 6 o'clock. at 6 o'clock. Okay, at 6. I work at 6. ¿El verbo de llevar es de? No, profe. Listo. Ahora, ¿cómo niego? I am done. No. No, I am no. I don't. Don't. I I don't. don't. Correcto, porque recuerden que el At I 6 am o'clock. lo utilizo es cuando digo yo soy 20 Soy de- años. Ajá, es para el verbo to be, pero aquí ya estamos viendo otros verbos, ¿cierto? El I am es solamente cuando estamos hablando de edad, de nacionalidad,
de adjetivos, pero aquí no estamos utilizando yo soy, sino que digo yo trabajo. Por eso la auxiliar que utilizamos para negar es el don't. Ahora, cuando te preguntan, oye, yo trabajo o tú trabajas. Es do you Would you work at 6 o'clock? at 6? Entonces, profe, ¿por qué se cambia el pronombre? Lo único que hago es cambiar el pronombre yo por you. Porque si no, sería como una autopregunta. Oye, do I work at 6? Oye, yo trabajo, como si yo me estuviera preguntando a mí mismo, ¿cierto? Pero como normalmente alguien más me pregunta, entonces cambio el yo por you. ¿Por qué? Porque asumo que alguien más me está preguntando. Oye, ¿tú trabajas a las 6? Ahí sí respondo, sí, yo lo hago. Yes, I do. O no, I don't. Clear, guys? Is clear or is not clear? Profe, también, eso es eh, como decir, no, porque stay. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es como decir que Así, they do work at 6 o'clock. se 6 o'clock. puede cambiar, claro, el sujeto se puede cambiar por cualquiera, por you, por they, por we. Estas son las reglas. Bueno, entonces, por ejemplo, hagámoslo para ellos. Vamos a decir que ellos, voy a hablar de ustedes, ellos estudian, they study. ¿Qué días estudian ustedes, muchachos? Question No. ¿Qué machine. días? ¿Qué días? Monday. ¿Solamente Mondays? Entonces, they study on Mondays. ¿A qué horas? Sí, 7:30. 7:30. Entonces, profe, no, simplemente 7:30. El o'clock solamente lo utilizas cuando es en punto. Y normalmente lo utilizas cuando vas a decir la hora. Pero cuando la colocas, simplemente dices at 7, cuando es en punto. Cuando ya te Ok. dicen qué hora es, what time is it, it's 7 o'clock. Ahí sí, porque quieres hacer referencia a que son las 7 en punto. Solamente cuando te preguntan la hora, ¿de acuerdo? Mm, Bueno, chévere. entonces, ¿qué debo tener en cuenta acá cuando voy a hablar de rutinas? Si voy a colocar la hora, la preposición at. Si voy a colocar un día, on. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Si quiero decir, mira, yo trabajo todos los días a las 7, entonces I work every day. Every, la palabra quiere decir todos los días, entonces every day, every Monday, ¿ok? Listo, entonces, they study on Monday at 7. Esto que coloqué en rojo simplemente es el tiempo que uno quiere especificar en qué momento es la actividad. Ahora, ¿cómo me queda la negación? They They student. No. don't. They Recuerden don't auxiliar para negar. student. Muy bien. They don't study. Eso suena como study. They don't study on Mondays at 7:30. ¿Y cómo me quedé la pregunta? Es do Good. they Ahí. study on Mondays at 7:30? At 7:30. Very good. Do they study on Mondays at 7:30? Muy bien. Perfecto. Ahora como que sí. Yes. ¿Le tienes hablando de ellos? They do o no. They don't.
¿Cómo vamos hasta el momento? Excelente. ¿Y ahora para todos, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, me aclaró algo que estaba viendo en Duolingo. ¿Que estaba bien el Duolingo? Perfecto. Realmente el inglés es de conocer las bases y ya uno los va aplicando a temas más avanzados. Pero lo importante es tener las bases, muchachos. Crea, uno a veces se afana que quiere comprender ahí una lectura súper larga, pero si no comprende la base, pues no sabe por qué colocar ese auxiliar. Y realmente, ¿qué es un inglés avanzado? Pues que ya puede unir varias frases, pero la estructura de la frase es siempre la misma. Y ustedes se van a dar cuenta cuando tengan, ¿de qué están hablando? Tal. ¿Y qué hay enseguida después del sujeto? El verbo propio. Listo. Ya que el verbo sea compuesto, que tenga dos o tres palabras, ¿cierto? Eso ya es un vocabulario adicional, pero la estructura base es siempre la misma. Listo. Ahora, aquí simplemente estoy respondiendo sí o no, ¿cierto? Entonces, do you work? Voy a colocar la base nomás acá. Espera que la voy a copiar acá. Entonces, do you work? Cuando inicia con el auxiliar do o das, es simplemente una pregunta de sí o no. Pero, ¿qué pasa si yo quiero que me respondan algo adicional? Que no sea simplemente sí o no, sino que me respondan qué días, a qué horas, cada cuánto, por qué. Ahí es donde vamos a utilizar. Vamos a hacer preguntas básicas. Where do you work? Do you work? ¿Qué otro verbo conocen? Do you study? Información general. Eh, ¿Qué más? Do you live? Dancing. Living. Recuerden que aquí los verbos van normalitos, sin ing. En la próxima les explico cuándo se utilizan ing. Do Acá you, estamos hablando en general. Work, do you study, travel? live. ¿Do you qué? Travel? Travel. Do you play? Do Do you you play? play? Normalmente play es tanto para deportes. Do you play any sports? Importante. ¿Qué más? Do you... Do you eat? ¿No? Do Sí, you pero eat? hablemos más como cuando tú quieres saber algo importante de... Sí, pero el eat. What type of do you eat? Sí, que le gusta. Do you read? Read? No, Exacto. Do you read? read. Do you Listen. Sí. Practice. Practice, play, practice. Um, do you, do you practice? Do you do? Si yo hago este do you do, ¿está bien? sí, profe. Pero si coloco Do el you do do, to go? Es to go, ¿no? O sea, yo. No. Tú. You si do. yo coloco el No, verbo, profe, no se puede. No se puede. pero estoy diciendo Sí, que es sí, el sí se auxiliar y puede. el do no es un verbo también. Claro, el do. Sí. Hacer tareas, Do you homework, do? hace parte de un verbo. El verbo do es hacer.
Profe, pero acá el do que va al inicio, ¿qué es? Ese no es verbo, ese es un auxiliar, que es idéntico al verbo, pero una cosa es ser auxiliar y otra cosa es ser verbo, ¿ok? Para que lo tengamos. Hacer tareas, hacer oficio, housework, para que tengan en cuenta cuando se utiliza hacerlo. Hacer ejercicio, exercise, ¿ok? Hacer compras, do the shopping. Vamos a colocar ese verbo acá. Do the shopping. Do you do the shopping? Listo. Veámoslo acá, por favor. Entonces, a ver. Importante. Work, study, live, travel, read, do. Sí, eso creo que. Do you versus do the homework. Vamos a colocar acá. Do the homework. Hacer las tareas. Homework. ¿Qué tengo aquí? Do you work? Do you study? Do you live? Son preguntas de sí o no. Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Pero ¿qué quiero hacer? Quiero convertirlas en preguntas que me den más información. ¿Qué debo agregarle antes a la estructura básica? Algo que se llama la W. ¿Las conocen? Where we were. Where, when, With. how long, why, what kind. What. ¿Qué otro que ustedes saben? How many, how much. ¿Qué son esos W? Son palabras que voy a agregar a mi pregunta para que me den información general. Ya no simplemente quiere decir que me digan, que me respondan sí o no, sino que me digan dónde, cómo, a qué horas. ¿Cómo es que se dice a qué horas? What time. Listo, entonces si por ejemplo yo pregunto, where do you work? ¿Dónde trabajas? Entonces, I work in. ¿Qué va después del in? El lugar donde trabajo. Si pregunto, what time do you work? Entonces, I work. Y si voy a decirle a la hora, ¿qué debo colocarle? ¿Qué debo colocarle? Do. No, para decirle ahora. ¿No lo recordamos? Word. Si quiero decir, trabajo a las 8. Cuando voy a decir la hora, ¿qué palabra debo colocarle antes de la hora? As, Ah, at bien, 8. entonces, As. Las, bien, entonces, vamos a tener en cuenta para dar esa información de la W, ¿qué debo saber? Si voy a decir una hora, voy a colocar en at. what time is it? ¿No? What? ¿Sí? El what time. Ajá. Si voy a decir un lugar, voy a colocar el in y voy a especificar el lugar. Si voy a decir cuándo, que es when. Si voy a colocar un rango de tal día a tal día, entonces from hasta qué día. Y si voy a decir un solo día, voy a colocar on para un día. Chévere. ¿Cierto? Entonces, vamos a especificar las preguntas que vamos a practicar primero. Vamos, cada uno va a responder, esta va a ser nuestra próxima actividad. Entonces voy a compartirles esta acá. Bueno,
Vamos a colocar acá, vamos primero con el where, when, el why todavía no lo vamos a utilizar, what kind, vamos a el what time. Entonces, ¿cuándo, dónde, a qué horas? ¿Les parece? Para dar información de nuestra actividad. Sí, señora. Empecemos primero por algo que sea más práctico. Listo. Ah, bueno. ¿Y qué? Porque digo, what do you study? Bueno, que sería como, ¿qué estudias? Y ahí sí puedo responder, I study, y voy a colocar el nombre de mi carrera. Listo, entonces, recuerden, si voy a decir el lugar y si voy a decir la hora, at. Si voy a decir dónde, y entonces debo tener en cuenta estas preposiciones para la información. Entonces, por ejemplo, I work in y el lugar. Entonces, por ejemplo, I work in Sena. Si es el nombre propio de una empresa, no tiene traducción. ¿Estamos? What time or where do you work or where do you study? I study in Sena. Entonces, vamos a decir el lugar. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos. Que vamos a responder esas preguntas básicas que nos van a servir después para unirlas todas y ahí vamos armando nuestra hoja de vida. Pero si ven que todo inicia por algo básico, de responder cómo, cuándo, qué fecha. Y lo único que hacemos en la hoja de vida es unir esas frases y ya queda como si hiciera mi perfil, como cuando coloco la información general de dónde trabajé, dónde hago, qué es lo que hago, qué estudio. Entonces, estas son las preguntas que vamos a responder. Listo. Primero, what do you do? ¿Qué haces? La profesión. Pero si quieren decir yo estudio o yo trabajo como tal en tal, como lo quieran hacer. Entonces, what do you do? ¿Qué haces? En general, ¿a qué te dedicas? Entonces, I work as, yo trabajo como. Y aquí voy a colocar la profesión. ¿De acuerdo? Este es como. Ahí trabajo. Ahora, ¿a qué horas trabajas? What time do you work? ¿Cómo queda la respuesta? I work at, ¿cierto? Para decir a qué horas. Señora. Para decir los días. When do you work? ¿Cuándo trabajas? Entonces, ustedes verán si dicen todos los días o de qué día a qué día, from, si dicen. Entonces, dijimos, when. When do you work? Entonces, I work from Monday to Friday. O si trabajo solamente los sábados y domingos, entonces on Mondays and Fridays, ¿cierto? Listo. When, where, ¿y dónde? Where do you work? I work in, y el nombre de la empresa. Súper sencillo. Esto es lo que vamos a hacer. Sí, señora. Listo, entonces. Estas
Profe, una pregunta ahí Señor. sobre esta actividad. Nosotros la hacemos y la cargamos en la actividad que está siguiente al video. Sí, esta es otra actividad que estamos explicando cómo la vamos a realizar. ¿Sí? Sí, no, yo digo es para cargar la actividad. ¿En dónde se va a cargar? Lo que pasa es que en ese momento no me han activado Sakura, pero esto va a ser para Sakura. Vamos a hacer, yo voy a conseguirles una estructura de una hoja de vida que sea así bien moderna, donde uno pueda colocar el link de, bueno, muchos ya tienen canal YouTube, donde pueda colocar mi WhatsApp, tal, y donde pueda colocar mis actividades básicas. Es decir, vamos a ir armando una hoja de vida con la información básica sobre nosotros, pero en inglés. Sí, no, o sea, sí, profe, o sea, yo le entiendo sobre la hoja de vida y eso, pero en Sajuna, pues nosotros no cargaríamos las actividades hasta que la profe tenga Sí, hasta que ya acceso a la plataforma. sí, correcto, porque en este momento, si ustedes van a buscar inglés, no aparece inglés con mi nombre. Profe, una pregunta. El video nosotros lo cargamos a la evidencia que estaba activa de Sajuna, entonces lo enviamos a tu correo, el Todavía link. no lo vayan a enviar. Ese es el favor que les quiero pedir. No lo vayan a enviar porque como no tengo acceso, a algunos, por ejemplo, les deja ver el link, porque como ustedes ya habían visto inglés, ¿de acuerdo? Pero Sí. entonces, si lo Ujú. cargan, el usuario que está todavía como relacionado es el de su antiguo instructor. O sea, yo no lo puedo ver en este momento, porque en Ah, inglés. madre, ya lo subimos ayer. Bueno, los que los vieron, ya nada que hacer, pero los demás no me lo sigan subiendo, por favor, porque todavía no me han vinculado a la cuenta. Porfa, ¿de acuerdo? Ok, pero mientras tanto, ¿vas a hacer un drive o cómo lo vamos a manejar? Sí, lo que pasa es que como el drive, sí, voy a armar un drive, porque pues hay que esperar el drive para ir verificando quiénes van entregando, sí, me parece. Entonces déjame, yo hago un drive y por carpeta, entonces ahí en la carpeta de ustedes van enviando. Recuerda que lo que me envían a mí es la presentación en PowerPoint y ahí está Bien. la portada. Ah, perdón, ¿verdad que lo de ustedes No, es de... profe, era un video con la presentación. Sí, 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 pero pues recuerden que toda lo que ustedes subieron fue el video a la plataforma Samura. La entrevista, sí, señora. Pues ahí obviamente se ve el video cuando estamos hablando y se ve la presentación. Ah, bueno, bueno, listo, estamos. Lo que pasa es que a algunos les queda difícil para subir el video como tal directamente a Samura. Por eso quedamos Ok, esperando no, el hoy video en no la se subió, presentación. sino el link, Ah, como eso, mi decir, reina, pues eso, que mi reina. sí. Entonces, es enviar esa presentación donde está el escrito, ya sea en PowerPoint o en Word, y dentro de la misma presentación, ahí le colocan el link para ver el link del video. Pero como tal el archivo, porque es que si colocan el link solito queda como perdido. Entonces, por eso es colocar la presentación. Bueno, sí, Ok. señora. Vale, es esta. Entonces, si esto cosas, mira, que acá vamos a colocar el link del video y me van a enviar esta hojita. Entonces, ya sea en PowerPoint o en, en Word. Lo que pasa es que normalmente, y recuerden que esos son regulaciones como tal, que le falta la portada. Todo trabajo que ustedes presenten, ya sea en PowerPoint, ya sea en Word, siempre hay que colocarle la portada. ¿Quién lo está enviando? ¿Cómo se llama el nombre? ¿Te acuerdas que yo lo había colocado? Sí, señora, lo hicimos así. Sí, por eso, mi reina. Eso es lo que van a subir como tal a Sajuna o bueno, al Drive que voy a crear. El archivo, ya sea en PowerPoint o en Word, donde también está escrito el link del video. ¿Ok? Sí, señora. Señora, Vale. Bueno, entonces, estas mismas preguntas las vamos a hacer con el verbo study, live y home. Entonces, ustedes como ya saben, entonces voy a hacer exactamente la misma estructura. Entonces, what do you study?
¿A qué horas, cuándo y dónde? ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer con el verbo study. Vamos a hacer estas tres nomás. Para live. Voy a copiar las demás aquí para que quede claro. Entonces, what time, profe, no aplica. Aplica ese lugar, ¿cierto? Solamente para el verbo live. ¿Dónde vives? Para el study se aplica a todas. ¿Qué estudias? ¿A qué horas? ¿Cuándo y dónde? Perfecto. ¿Y where do you live? ¿Y do you play any sports? Si dices que sí, entonces, ¿qué tipo de deportes? Entonces, what type es qué tipo. Entonces, es nombrarlos. What type of sports do you play? Entonces, simplemente decir, I play soccer, I play basketball, es simplemente nombre. ¿Ok? Y cuando lo haces, I play basketball, soccer. Bueno, y aquí voy. Y bueno, listo, muchachos. Claro, lo que vamos a hacer es claro o no es claro, muchachos. O sea, con respecto a esto, profe, vamos a hacer una presentación y vamos a darle contestación a esas preguntas. Correcto. Que es el material que vamos armando para armar nuestra hoja de vida. ¿De acuerdo? Entonces, acá es lo que van a colocar. Entonces, my name is. Recuerden que todas las presentaciones llevan portada. Entonces, my name is. Y voy a colocar, this is my daily routine. Or this information about. This information is about all this my life routine. O quieran colocarle acá el título. My daily activities, si quieren. Es contestar estas preguntas de acá utilizando las proposiciones que vimos acá en esta diapositiva. ¿Ok? Entonces voy a colocarles acá. Esta es la explicación y la actividad es la que acabamos de colocar. Todas inquietudes, muchachos. Es estas preguntas a las que tienen que dar respuesta. ¿Ok? Entonces, esta es la actividad que debemos completar. Dar respuesta a cada una de estas preguntas sobre mi vida. ¿Es claro, muchachos, lo que vamos a realizar?
profe. Sí, Súper. señora. Súper. Entonces, lo que voy a hacer es crear un drive y vamos viendo la información sobre el video. Y quedamos a la espera de que me habilite, porque igual recuerden que también tenemos que subir la Sahuna para que quede la evidencia, ¿vale? Porque no puedo calificar algo si no aparece como tal subido a la plataforma. Ok, guys, recuerden que ahí estamos súper atentos en el canal de WhatsApp if you have any questions, any doubts, all right? So, lovely night, take care, and see you next week. Bye bye, guys. Thank you. Bye, profe, gracias. My Bye, teacher. pleasure, always. Bye, Bye bye. bye. Bye bye. Good night. Thank you. Bye bye. Good evening. Bye bye.